Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero se los contamos a través de los titulares. Aquí están. En Noticia Ecuador, nueva encuesta mantiene en el primer lugar de preferencia al candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, y baja al tercer lugar al banquero y a la apuesta de la derecha, Guillermo Lasso. En segundo lugar, la sorpresa es Yacu Pérez del movimiento Pachacuti. ¿Quién es quién en esta contienda presidencial? Se los contamos. En Noticia Estados Unidos, este viernes, el Partido Demócrata anunció el envío al Senado del proyecto de juicio político al expresidente Donald Trump. Los legisladores anunciaron que comenzará la próxima semana en una Cámara Alta, ahora con mayoría mínima demócrata. Y mientras tanto, Trump se queda de manos cruzadas. Vamos a verlo. Y en Noticia Bolivia, a 12 años de haber nacido el Estado plurinacional, el presidente de la nación recuerda la histórica lucha indígena, campesina y obrera previa. Y además dedica esta fecha a los caídos durante el golpe de Estado de 2020. ¿Cómo evitar otra oscura noche en esta nación andina? Vamos a analizarlo en minutos en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, Andrés Arauz, el candidato del Partido por la Unión de la Esperanza, la Revolución Ciudadana, lidera con amplia ventaja la intención de voto. Todo esto de cara a las elecciones presidenciales y generales del próximo 7 de febrero. Se los contamos a través de la más reciente encuesta divulgada este viernes. Con 37.3%, el candidato por el Partido Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, lidera la intención de voto en Ecuador, según publicado este viernes por la encuestadora Comunicaliza, una de las más prestigiosas en este país, tal y como se dio a conocer a través de un medio de comunicación digital local. Según este sondeo, realizado entre el 18 y 19 de enero, efectuada luego del debate de los candidatos, televisado el fin de semana, la ventaja de la dupla Arauz-Rabascal es amplia, con un total de 18 puntos porcentuales con respecto al que ocupa el segundo lugar en la encuesta, el candidato Yacu Pérez del movimiento Pachacutic. Por su parte, Guillermo Lasso, candidato de los sectores tradicionales, quedó rezagado en tercer lugar. La ubicación de Yacu Pérez Guartambel en el segundo lugar es una sorpresa. Pérez Guartambel fue prefecto de la provincia de Azuay, cargo de elección popular al cual renunció en octubre de 2020 para ser candidato presidencial por el movimiento indígena Pachacutic, ascendiendo rápidamente en la intención de voto hasta superar al empresario Guillermo Lasso. Hasta principios de enero de 2021, las encuestadoras coincidían en el segundo lugar para Lasso y el tercero para Pérez Guartambel, tendencia que ha comenzado a revertirse. Sin embargo, el candidato de la Revolución Ciudadana, como fuerza que unifica a la izquierda ecuatoriana, Andrés Arauz, en binomio con Carlos Rabascal, sigue encabezando todas las encuestas. La semana anterior se había dado a conocer otro estudio, previo al debate televisado, elaborado por la firma Market Asesores, que colocaba a la candidatura de Arauz y Rabascal cercana a un 38% en intención de voto. Las encuestadoras no implican una garantía inequívoca de los resultados electorales, serán tal como ellas dicen, pues se trata de investigaciones y estimaciones. No obstante, todos los estudios de opinión coinciden en que el candidato del correísmo es el principal favorito a alzarse con la presidencia del país en las próximas elecciones del mes de febrero. Y en ese contexto, ¿cómo avanza esta contienda electoral? Campaña de un mes, quedan muy pocos días para la encuesta definitiva cuando el pueblo decida quién será el próximo presidente o presidenta de la nación. Desde Quito nos acompaña Denis Herrera. Hola Denis, muy buenas noches, adelante. Hola Tati, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur. Así es,
hoy se divulgaron dos encuestas. Por un lado, la de Comunicaliza, que bien lo escuchábamos en el informe, puntualizar la intención de voto que tiene Andrés Arauz y que ha seguido manteniendo desde el inicio de los sondeos del proceso electoral en el país, donde lo ubica con el 37,4%, lo sigue Yacu Pérez, el candidato indígena de Pachacuti, con el 19,2%, y en tercer lugar el banquero Guillermo Lasso, la Alianza de Derecha, Partido Social Cristiano y Creo, con el 18,5%. Esta encuesta, Tati, tiene una confianza del 95% y asimismo un margen de error del 2,16%. Sin duda genera reacciones, más aún cuando esto marca alrededor de 18 puntos, exactamente quiero decir 18 puntos de diferencia con el candidato Yacu Pérez y 19 con Guillermo Lasso. ¿Qué ha ocurrido? Porque esta encuesta también estaría ubicando en tercer lugar a Guillermo Lasso, y es algo que se ha venido ya también hablando de diferentes sectores, justamente que baje la popularidad del banquero, a pesar de que esta es su tercera candidatura. Guillermo Lasso ha estado en campaña prácticamente varios años de su vida, inclusive perdió frente a la Revolución Ciudadana en una de las primeras candidaturas que tuvo en su búsqueda a la presidencia. Esto también se da debido a las declaraciones que mismo del banquero. Sin duda también es un peso el tema del feriado bancario, la participación del banquero, pero también recientemente en medio de este debate, en medio de esta campaña, salió una denuncia del candidato también César Motúfar en contra del Banco de Guayaquil, que lo estaría involucrando a Guillermo Lasso en torno a un caso local, el caso Ispol, que habla de un caso de corrupción dentro de la seguridad social de la Policía Nacional, y asimismo también propuestas que han salido en torno a sus reuniones, particularmente una que ocurrió recientemente con el alcalde de Quito, Jorge Yunda, donde indicó que es un deseo de él utilizar la tecnología de punta para que la Virgen del Panecillo, uno de los iconos turísticos de la capital, pueda dar vuelta y pueda tener su mirada hacia el sur de Quito. Asimismo, Tati, la encuesta también que se divulgó hoy fue de Pulso Ciudadano, que también lo ubica Andrés Arauz con la intención de voto, en primer lugar con el 26,73%, esta encuestadora lo ubica a Lasso en el segundo lugar con el 20,85%, y en tercer lugar a Yacu con el 11,63%. Así van las últimas encuestas que se levantan, y esto también se da luego del debate oficial dispuesto por las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Y asimismo, Tati, recientemente en medio de este proceso también las autoridades del Consejo Nacional Electoral avanzan con todo el tema de la campaña electoral, donde se espera que este 24 de enero se realice el segundo simulacro, donde se pondrá a verificación el 100% del sistema de votación. En ese sentido, y algo que ha llamado la atención es unas últimas declaraciones de uno de los consejeros, Luis Verde Soto, que ha hecho un llamado a la actitud del Ministerio de Salud en disponer pruebas PCR para los miembros de la mesa como para observadores nacionales e internacionales. Aquí el consejero advierte que las competencias entre salud y el Consejo Nacional Electoral no pueden ni deben confundirse. Recordemos que esta advertencia también ya lo hacía Andrés Arauz previo a iniciarse la campaña electoral, donde denunció primero la reacción ante la disposición de una autoridad local del Consejo Nacional Electoral de prohibir el uso de la imagen del expresidente Rafael Correa, y asimismo hacía este llamado de revisar esta solicitud de las pruebas PCR. Bien, Denise, muchísimas gracias, muy buenas noches. Hemos perdido la comunicación con nuestra corresponsal. Ella siempre nos escucha. Le agradecemos por contarnos precisamente más de estos sondeos de opinión, no solamente el de Comunicaliza, otros que han surgido y que dan cuenta, sí, en todo caso, con algunas diferencias después del segundo candidato. Recordar que son 16. El primero es Andrés Arauz y la fórmula vicepresidencial del Partido de la Unión. Recordemos que son los representantes, los referentes de la Revolución Ciudadana. En tanto, con respecto a Comunicaliza, miren ustedes la ubicación de los 16 candidatos. Rápidamente se los voy a contar. Andrés Arauz marca un 37,4% con respecto a la intención de voto. Yacu Pérez de Pachacuti, 19,2%. Eso es lo que nos decía Denise. 18% de diferencia. Es un asunto bastante interesante para analizar. El banquero y el referente de la derecha en varios procesos electorales, ya más de 3. Guillermo Lasso, 18,5%. Xavier Herbas, 6,0%. Lucio Gutiérrez, expresidente del país, derrocado además por fuerzas populares, tiene una intención de voto del 3,8%.
Isidro Romero también tiene la misma intención de voto, 3,8%. Guillermo Celi, 2,7% de intención de voto. Jimena Peña es la única candidata de esta gran cantidad de aspirantes a la presidencia, 2,5%, es la candidata de Alianza País, es la candidata del partido oficial. César Montúfar, 1,4%. Gerson Almeida, 1,3%. Pedro Freile, 1,3% también. Juan Fernando Velasco, el cantante Juan Fernando Velasco, exministro de Cultura, 1,1%. Carlos Agnay, 0,5%. Gustavo Larrea, 0,3%. Giovanni Andrade, 0,2%. Por último, Paul Carrasco, 0,0%. No figura en esta encuesta de Comunicaliza. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con el análisis. Rosy. En noticia a Estados Unidos, el Senado oficializa el inicio del juicio político contra Donald Trump para la semana próxima. Entre tanto, el expresidente descansa en una especie de retiro en una de las zonas más exclusivas del estado de la Florida. Tenemos estos detalles a continuación. Este viernes, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, confirmó que la Cámara Alta abordará el impeachment impulsado por la Cámara de Representantes. De acuerdo al parlamentario por Nueva York, el proceso comenzaría el próximo lunes. El hecho es que la Cámara entregará el artículo de acusación al Senado. El Senado llevará a cabo un juicio sobre la acusación a Donald Trump. Será un juicio completo y será un juicio justo. Schumer indicó que no tiene sentido que se le permita a cualquier funcionario que haya cometido un crimen atroz contra el país evadir la rendición de cuentas o incluso la inhabilitación política, en clara referencia a los hechos violentos ocurridos en la sede del Capitolio el pasado 6 de enero, que ocasionaron 5 muertos y al menos 52 detenidos. El expresidente Trump, por su parte, decidió radicarse en el complejo habitacional Mar-a-Lago, propiedad privada, que cuenta con 126 habitaciones y 10.000 metros cuadrados de superficie. Residentes del estado de la Florida, uno de los más proclives a Trump, se acercaron el pasado miércoles a las inmediaciones de la mansión localizada en el cotizado condado de Palm Beach para manifestar su simpatía con el exmandatario. Estoy feliz de que finalmente se retire, tenga algo de paz, esté lejos del pantano, juegue al golf, sea abuelo de sus nietos, sea padre para sus hijos y esté lejos de las mentiras y el odio de Washington. Le deseo años de descanso. Pese a que Trump dejó entrever que seguirá vinculado a la política a través de lo que denominó como un movimiento que apenas comienza, el juicio político que se dirime en el nuevo Senado, con 50 senadores por cada lado, lo inhabilitaría de ejercer cargos públicos. En caso de empate en la votación, la vicepresidenta Kamala Harris sería la encargada de dar la estocada final a un Donald Trump que parece atascado en un laberinto. Vamos a entrar con el análisis, nos acompaña para ello Lisbeth Meléndez, activista de derechos humanos, nos acompaña desde Washington, D.C. Lisbeth, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Ben. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lisbeth, sobre este juicio político hay distintas miradas. Hay algunos que dicen, ¿ya para qué? Tanto esfuerzo, tanta negociación política, ahora cuando vaya al Senado, si ya el presidente Trump pues ya dejó el cargo.
De otro lado hay quienes dicen, no, debe continuarse para dar una especie de ejemplo al país por lo que no se debe hacer. ¿Y usted qué opina? ¿Usted de qué lado está? Definitivamente una persona que rompe la ley, que trata de borrar la Constitución estadounidense, debe ser juzgado hasta el final de ese proceso. Ya la Casa Baja del Parlamento estadounidense ha dicho que hay artículos para destituir al presidente. Se debe entonces ahora continuar ese proceso del lado del Senado. Eso primero que nada. Segundo, que definitivamente si tú no actúas en estos momentos estás abriéndole el piso para cualquier otro político que quiera coger ese ejemplo y continuar haciéndolo destituir la Constitución otra vez. Y finalmente, quieran lo que decir los republicanos, este juicio le conviene a los republicanos porque ellos han perdido el timón del Partido Republicano a las manos de Trump y a las manos de un movimiento de supremacía blanca, cual está más que nunca saliendo de sus cuevas para institucionalizar sus pensamientos bajo la sombrilla del Partido Republicano. A ellos no les conviene que se les conozca otra vez como el partido supremacista blanco. Ellos están que su inversión es el despejar esa imagen. Tienen sectores del partido cuales continúan pensando que este es el vehículo en que quieren. Yo personalmente mi opinión es, se le debe juzgar, se le debe hacer el juicio, debe salir culpable, se le debe eliminar de la política, y si desea continuar en la política estadounidense de manera, ¿cómo decirte? Como si fuera el mago de Oz detrás de las cortinas, entonces que lo haga a través de un tercer partido, no el Partido Republicano, quizás abriendo las puertas para unos sistemas partidarios en este país mucho más amplios de lo que nos encontramos en esos momentos. Sí, varios asuntos para preguntarte con esto que nos estás diciendo. Primero con el asunto del Partido Republicano. Si realmente todo el Partido Republicano le interesa que esto suceda, hay algunos que guardan silencio y ese silencio para muchos se interpreta como que siguen al lado del presidente Trump. Eso es definitivo. Hay dos tipos de personas que están guardando silencios. Las primeras son aquellas personas elegidas que están en distritos cuales votaron sobremadamente bajo Trump. Ellos no pueden, si quieren continuar sus carreras políticas, no pueden dejarse entonces estar infectados por un sentimiento que dice que ellos están en contra del presidente. Por lo tanto, están guardando su palabra, no han dicho nada. Los segundos son aquellos que están en distritos que son mezclados, que quizás el presidente Trump ganó cuando estaba corriendo para la oficina, pero no fue de manera, ¿cómo decirte?, contundente. Por lo tanto, ellos otra vez, esto es una manipulación política para ellos. Si están de acuerdo con el juicio, no lo van a decir hasta el último minuto. Y finalmente, aquellas personas que no han salido del armario como supremacistas blancos, pero cuales votos y políticas en el Senado y en la Casa de Representantes han demostrado que ese es su... A propósito de este paréntesis, vamos a revisar el tuit de nuestra corresponsal para América del Norte, Aiza García. Es importante lo que dice porque precisamente da cuenta de la agenda de lo que sucederá con respecto a este juicio político. Ahí aparece precisamente en pantalla. El juicio político contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá lugar en la semana del 8 de febrero. Lo defenderá un abogado de Carolina del Sur. Este sería el segundo juicio político o impeachment al que se somete Trump, sustituido el pasado 20 de enero. Adelante con este análisis que teníamos con respecto al escenario que se pueda prever en el Senado de Estados Unidos con este juicio político. Mira, tres cosas antes de que se nos acabe el tiempo. Sí. Lo primero es necesario que se encuentre culpable para demostrar que un ataque a la Constitución debe ser eliminado. Segundo,
el presidente de la minoría, que era antes el presidente de la mayoría, Mitch McConnell, ha indicado, le ha dado licencia a aquellas personas, a aquellos senadores que están de acuerdo con ¿cómo decirte? En encontrar culpable al presidente, de que lo hagan así, que no va a haber consecuencias políticas de él hacia ellos, al decir que él cree que sí, el presidente incitó a esto. Tercero, limpia el Partido Republicano de una mancha increíblemente grande que le ha creado el presidente Trump con esta problemática sobre la apertura a la supremacía blanca de manera abierta y sin esconderse. O sea, si estas tres cosas, si el Partido Republicano puede lograr estas tres cosas, se le hace el camino mucho más fácil a los demócratas para destituir al presidente, no en el sentido de quitarle la posición porque ya no es el presidente, pero evitarle que corra para cualquier otra posición política en el pasado, y aparte de eso le abre las puertas a las cortes, no solamente estatales, cual están ya abiertas para juzgar al presidente por actos relacionados a su presidencia y a sus negocios, pero al gobierno federal de continuar con otros casos que se relacionan a la incursión de países extranjeros en la política estadounidense. Con todo esto nos lleva uno a pensar, ya con lo dicho en su retirada por el expresidente Donald Trump, ¿se quedará de manos cruzadas un hombre ágil, especialmente con los medios de comunicación, ahora que conoce la política, que sabe que tiene tal nivel de votación, 70 millones de votos? Es prácticamente imposible pensar que se vaya a quedar de manos cruzadas. Él ya ha elegido un equipo legal para representarlo. Y han probado que yo esté mal en el pasado, pero te voy a decir, mi predicción es que él va a dirigir ese tipo de poder político hacia uno de sus progenies, muy probablemente Ivanka, para que corran por oficina si a él se le prohíbe correr por oficina. Acuérdate también que es una persona de 78 a 77 años. O sea, para de aquí a que él ya fuera a correr otra vez, sería una cosa muy difícil. Y sinceramente, para correr para una oficina electa en estos Estados Unidos, tú necesitas una cantidad de dinero en estos momentos, cual él no va a tener de aquí a acaben todos estos juegos. Y muy raramente que la tenga su familia. So, él tiene que buscar una persona ágil, joven, capaz de levantar dinero, alguien que sea carismático, que atraiga donantes no solamente de alto alcance, pero de bajo alcance en cantidades enormes, y él cuenta con los $5 de cada uno de esos 70 millones de votantes que él tiene para asegurarse que no sino él, su hijo, el mayor, o Ivanka, corran para posiciones dentro y fuera del Partido Republicano. Y cuando el expresidente... ¿Que se cruce las manos? No. Que mantenga el dedo en la política, sí. Sí, te entiendo muy bien tu análisis, tu apreciación, Lisbeth. Y cuando él decía, esto es un movimiento que apenas comienza, esa es la señal que habrá otro partido. Lo que pasa es que también suena bastante difícil de creer o de comprender, teniendo en cuenta que toda la estructura estadounidense del sistema electoral está hecha para dos partidos. Yo creo que eso significa dos cosas. La primera, sinceramente, la invasión del Capitolio el 6 de enero fue el primer salvo de lo que puede convertirse en una guerra civil en los Estados Unidos. Muchos de nosotros pensamos que este fue el comienzo. Si no se llevan a juicio la mayoría de las personas que planearon y que incitaron este tipo de acción, la posibilidad de la continuación de una guerra civil en los Estados Unidos es grande. Esto es un país joven, solamente han tenido una guerra interna. Sabemos que históricamente, a través de la edad de un país, estas cosas pasan con más frecuencias. Segundo, es una señal a su base de Suprema Blanca, que estén listos para atacar otra vez si es necesario. Y del otro lado, una señal que, aunque la mayoría del sistema estadounidense está creado para dos partidos, no elimina la posibilidad de que hayan otros partidos viables, cuales también puedan ser elegidos a cosas. De hecho, existen personas como Bernie Sanders y otros que son de partidos que son independientes del sistema bipartidario,
y que se agrupan con un lado o el otro cuando se hacen los votos, simple y sencillamente por su ideología, pero en función. Ya existen otros partidos en los Estados Unidos, no tienen estos momentos sustancia y no tienen, ¿cómo decirte?, cantidades grandes, pero cuando tú miras a Alan King de Maine, cuando tú miras a Bernie Sanders de Vermont, cuando tú ves esfuerzos durante el tiempo en que Ross Perot corrió, en los 80 y los 90, que tuvieron personas elegidas en diferentes partes bajas del sistema electoral estadounidense, sabemos que las posibilidades existen para un tercer país. Si un tercer o cuarto partido decide empezar a correr de la base hacia arriba, van entonces a tener los triunfos que aquellos que empiezan del tope hacia abajo han fallado y en los cuales no han tenido éxito. Muy interesante porque además ahí, como bien lo planteas, pues revisar la historia no resulta ser imposible, aunque veremos qué pasa en los próximos 4 años. Muchísimas gracias, Lisbeth, como siempre. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias y que la tecnología nos deje conversar. Hasta luego. Eso es así, chao. Hasta luego. Así nos vamos a otra pausa en esta emisión de ES Noticia. Al volver en Noticia Bolivia, a 12 años de haber nacido el Estado plurinacional, el presidente de la nación recuerda la histórica lucha indígena, campesina y obrera previa. Además, dedica la fecha a los caídos durante el golpe de Estado de 2020. Aquí una pregunta clave: ¿cómo evitar que otra oscura noche se presente? Vamos a verlo al volver en ES Noticia. En Noticia Bolivia, la nación conmemora el 12º aniversario de la creación del Estado plurinacional. Tras un año de acciones del gobierno de facto que lesionaron la revolución democrática y cultural, las actuales autoridades señalan cuál es el camino para reconstruirla. Campesinos, indígenas, movimientos sociales y federaciones cocaleras celebran la fecha con el mismo entusiasmo que hace 12 años. El 22 de enero de 2009, luego de un referendo, fue promulgada la Constitución Política de Bolivia, vigente hasta la fecha y emblema de la región. Documento que reconoce el derecho a la autonomía indígena, propiedad de su territorio, sus usos y costumbres. El mismo día, pero en 2006, Evo Morales tomó posesión de la presidencia y en 2010 declaró la fecha como Día del Estado Plurinacional, dando inicio a la primera fase de la revolución indígena de este siglo. Una década después, el Estado plurinacional sufrió el primer golpe de Estado, con expresas intenciones de anular simbólica y materialmente esos logros. Así lo recordó el presidente Luis Arce, electo por los bolivianos para cerrar el ciclo dictatorial de 11 meses. El golpe de Estado de 2019 intentó extinguir la democracia intercultural desde las primeras horas de su gobierno, buscando retrotraernos al Estado republicano y a la eliminación de los símbolos del Estado plurinacional, como nuestra huipala, que fue cortada, pisoteada y quemada. Asimismo, desde noviembre de 2019 se reimplantó el viejo modelo económico neoliberal, con desastrosos resultados que aún enfrentamos. Arce señaló la importancia de hacer justicia por los daños para reconstruir la nación. La recuperación de la democracia no se limita al acto eleccionario, significa muchísimo más. Significa reconstruir nuestra patria,
retomar la senda de construcción del Estado plurinacional, de la descolonización y despatriarcalización, devolver la dignidad y libertad al pueblo boliviano. Significa trabajar para sanar las profundas heridas causadas por las masacres de Sencata, de Sacaba y el Pedregal. Y por esto se requiere memoria, verdad y justicia. En la misma línea se pronunció el vicepresidente David Choquehuanca. Todo el esfuerzo de nuestro gobierno, encabezado por nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, se dirige al bien común, al vivir bien y a devolver la seguridad y confianza a nuestro pueblo. Por su parte, el expresidente Evo Morales recordó en redes sociales algunos logros de la refundación de Bolivia como país soberano, como la nacionalización de sus recursos naturales y el desmontaje del sistema colonial de exclusión por el color de piel, el apellido, el origen y la condición social. La consolidación del Estado plurinacional entonces y el retorno de ese proyecto al poder ahora han sido gracias a la unidad y resistencia de los bolivianos. En los próximos minutos analizamos lo que esto significa con Susana Bejarano, politóloga, periodista, nos acompaña desde La Paz. Susana, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes nuevamente. Un saludo cordial a toda la gente que nos está siguiendo, que nos está mirando, que nos está escuchando. Muchísimas gracias, Susana. Dice en este discurso profundo y tan cargado de significado del presidente Arce, la democracia intercultural ahora ha regresado. Pero como lo planteábamos antes de la pausa en esta pregunta, ¿qué hacer para que se mantenga, para que sea además en el marco de la historia de un país fuerte y no sufra esas irrupciones como la del golpe de Estado del año pasado? Bueno, lo que hay que hacer es seguirlo construyendo. Desde que se ha aprobado la nueva constitución, desde la creación, digamos, del Estado plurinacional, desde que se rebautiza nuestro país, la construcción, evidentemente, de ese desmontaje de un Estado de exclusión a un Estado que empieza a incluir a todos los bolivianos en sus diferentes naciones, en sus diferentes lenguas, en sus diferentes usos, costumbres, cultura, ¿no es cierto? Es una construcción que por supuesto lleva mucho tiempo y es poco a poco. Creo que lo que hay que hacer es seguir construyendo un Estado inclusivo, un Estado que permita que todos los bolivianos se reflejen en él. Yo creo que la construcción de estos 12 años de un Estado donde los bolivianos se sientan representados, donde exista un gobierno, donde los bolivianos sientan que podían participar más allá de su color de piel, más allá de su origen social, más allá del apellido que ellos, que cada uno portaba, etcétera, es precisamente lo que ha hecho que se pueda, digamos, volver a ganar las elecciones, ¿no? Después del golpe de Estado, ese pueblo en resistencia, justamente yo creo que entra en esa resistencia tan vigorosa y los resultados de las elecciones son tan importantes con ese 55%, precisamente porque lo que están defendiendo es el Estado plurinacional, ¿no? Entonces, en la medida que ese Estado siga siendo inclusivo, que se haya recuperado la posibilidad de que todos los bolivianos puedan sentirse parte del país donde viven, del país donde hemos nacido, etcétera, pues es lo que mantiene vivo y vigoroso todavía el proyecto que lleva adelante el movimiento del socialismo. Susana, ¿qué hacer con aquellos que quebraron precisamente ese Estado plurinacional, ese Estado en donde se reconocen las más de 30 pueblos y lenguas originarias, un Estado para todos? ¿Qué hacer entonces para que ese grupo minoritario, se ha caído nuestra conversación con Susana Bejarano, vamos a restablecerla, entre tanto termino de plantear la pregunta, Susana Bejarano como politóloga y periodista que nos acompaña desde La Habana. Este se resulta ser un asunto fundamental, esa minoría que da el golpe de Estado, que pertenece
a estratos sociales altos, algunos de ellos de la oligarquía, además con apellidos históricos, también con sectores que los acompañaron de alto nivel económico, pero que quebraron precisamente el Estado plurinacional y democrático intercultural de la nación. ¿Qué hacer entonces con esto? Es un asunto que resulta fundamental discutir en ese análisis cuando precisamente hoy tanto el presidente como todas las personas que allí lo acompañaban, que representaban a los distintísimos sectores que hacen vida en esta nación andina, recordaban los 12 años de la creación del Estado plurinacional después de esa llamada refundación en un proceso histórico. Recordemos que 3 años atrás había ganado el presidente Evo Morales un aspirante además que venía del mundo popular, del mundo de los cocaleros, del mundo sindical, del mundo indígena, y que avanzó en todo ese proceso de lucha histórica recogiendo banderas de tantos otros sectores del país que hoy, en esas imágenes que ven ustedes en pantalla, también hacían presencia y representaban a todos estos hombres y mujeres. Susana, de regreso con nosotros. Susana, me quedé con la pregunta a medias, pero usted no me escuchó, en nuestra audiencia sí. ¿Qué hacer con esa pequeña población? Susana, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Me escucha, de nuevo. Aquí voy, que la tecnología no nos impida conversar. ¿Qué hacer con aquellos que son sin duda una minoría, pero que dieron el golpe, que son ciudadanos bolivianos, la mayoría de ellos están en el país, pero no creen en el Estado plurinacional? Nada más que recordar que agredieron la huipala. Mira, yo creo que son grupos marginales que han quedado en evidencia que son marginales debido a que los resultados, esto me voy a referir a los resultados de las elecciones. Tú tenías incluso grupos de oposición que no necesariamente han votado por el movimiento al socialismo en las elecciones del 18 de octubre, que sí interpelaban la quema de la bandera y que por supuesto no estaban de acuerdo con que estas acciones hayan sucedido, ¿no es cierto? Entonces creo que ahora mismo se están generando desde el Viceministerio de Descolonización, buscar quiénes han sido los culpables de estas quemas y de estas digamos, ofensas a estos símbolos patrios, ¿no es cierto? Que evidentemente, como en cualquier país del mundo, se constituyen un delito. Pero más allá, digamos, de la acción penal que pueda suceder alrededor de esto, creo que estos grupos han quedado en evidencia que son marginales y que la mayoría de los bolivianos le apuesta por la construcción del Estado plurinacional. Le apuesta por la construcción de un Estado donde quepamos todos, de un Estado donde las distintas naciones puedan reconocerse y respetarse también, por supuesto, los símbolos patrios que estas conllevan, que estas traen al Estado plurinacional y que son reconocidos en la Constitución política como símbolos patrios. Creo que estos grupos deberían haber aprendido, o bueno, yo creo que esperemos que hayan aprendido una lección. El pueblo democráticamente les ha mostrado que es por esa vía que se quiere ir, por la vía de la construcción de un Estado donde todos cabemos, ¿no es cierto?, frente al anterior Estado, digamos, que nosotros le llamamos republicano, y no porque el Estado plurinacional no tenga valores republicanos, por supuesto que no, sino que entendemos esa temporada, ese tiempo de la República Boliviana como un Estado que no ha sido capaz de incluir a todos los bolivianos, donde las diferentes naciones, las diferentes que conforman nuestro país no se sentían identificadas ni representadas. Tú imagínate, eras aymara parlante de nacimiento, en tu territorio todos hablaban aymara, usos y costumbres que se vinculan con esa cultura y todo aquello, y el Estado no las reconocía, no te permitían hablar aymara en el colegio, y así una serie de cosas. Ibas a una oficina pública y no tenías la posibilidad de hacer un trámite en tu lengua materna, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente todas esas cosas tenían que cambiarse, y creo que la apuesta que ha hecho Bolivia el 18 de octubre, ¿no es cierto?, es darle continuidad a ese Estado inclusivo. Sin duda es maravilloso verlo, recordarlo y de nuevo traerlo y ponerlo sobre el tapete, esta historia además que es reciente.
de una nación nuestra americana, de América Latina, que ha avanzado tanto en este reconocimiento de todos los pueblos que hacen vida dentro de una misma nación. Que así siga y que continúe en la historia de manera permanente, que no hayan quiebres como ese golpe de Estado. Susana, gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado, un placer como siempre, será hasta el próximo lunes.